TPS o asilo. Aquí te lo explicamos. Hay millones de venezolanos aquí en los Estados Unidos pidiendo el asilo político. En el 2021 y nuevamente en el 2023, muchas de esas personas se volvieron elegibles para el proceso de TPS. Entonces genera una pregunta muy grande: ¿el asilo o el TPS? Vamos a hablar de ambos programas y al final del video te vamos a dar nuestra respuesta a esa pregunta. Para poder contestar esta pregunta tenemos que mirar las diferencias entre ambos programas. El asilo político te va a dar una respuesta permanente a tu situación si es que logras ganar. Entonces, esto es un programa permanente. Y es permanente en el aspecto de que después de ganar el asilo político, puedes pedir la residencia, llegar a ser residente y eventualmente ciudadano. Pero el TPS es algo muy temporal. Cada 18 meses vas a tener que renovar tu TPS. Y eso depende del gobierno. Cada 18 meses el gobierno federal tiene que anunciar si van a renovar TPS o no. El proceso de asilo político es mucho más complicado. Hay muchos requisitos diferentes. No se puede ganar el asilo sin tener una entrevista o una audiencia con un juez. Y el proceso puede durar muchos años. El proceso de TPS es menos complicado y simplemente uno manda una aplicación a USCIS. A veces demora el proceso, pero no tienes que tener una entrevista con un oficial o con un juez. Una persona de cualquier país en el mundo, en teoría, puede pedir el asilo político, entonces no está limitado por las nacionalidades, ¿no? Pero el TPS es para países específicos. Hay una lista que te podemos mostrar aquí en la pantalla de los países que calificarían para el TPS. Pero si una persona viene a los Estados Unidos de un país que no sea de esos países, está muy limitado porque uno no puede pedir TPS a menos de que sea de uno de esos países y también haya mandado su primera aplicación dentro del tiempo especificado por el gobierno federal. Muchas personas están observando que los jueces de inmigración en las cortes están desestimando los casos de asilo político para las personas quienes califican para el TPS. Es importante presentar un argumento al juez ayudando a que él pueda comprender que el asilo político te da un camino hacia la residencia permanente y si él desestima el caso, ya no vas a tener esa oportunidad. Mientras el TPS te puede dar una protección contra deportación, pero no te va a dar una residencia. Entonces, si tú estás en una situación que el juez quiere desestimar tu caso porque calificas para el TPS, es importante ayudar que el juez caiga en cuenta de que eso no es una solución permanente para ti. El proceso para ambos programas es muy diferente. Para pedir asilo político, los que llegaron por avión van a mandar su aplicación directamente a USCIS. Y los que llegaron por la frontera y están en un proceso de deportación van a mandar su aplicación a la Corte de Inmigración. En ambos procesos eventualmente va a llegar el momento de hablar con un oficial o con un juez. Entonces después se tienen que enviar evidencias, argumentos. Y durante el proceso uno puede pedir un permiso de trabajo después de que pasen 150 días de haber mandado la aplicación. Para el proceso de TPS es más sencillo. Uno manda la aplicación I-821 en conjunto con la aplicación del permiso de trabajo. Para aprobar el permiso de trabajo simplemente tienen que aprobar el TPS. No se necesita esperar 150 días o algo por el estilo. Y esto se va a mandar directamente a USCIS. Por lo general no va a haber una entrevista con un oficial de inmigración y si ellos desean tener más información, van a mandar a pedir esa información antes de negar o aprobar el caso. Los requisitos para ambos programas son muy distintos. Para el asilo político en general, uno tiene que poder demostrar que fue víctima de persecución y ese maltrato tiene que haber sido a manos de miembros del gobierno del país de origen o de grupos vinculados con ese gobierno. Y también la razón por la cual están maltratando a la persona tiene que haber sido por su raza, su nacionalidad, su religión, la política o porque forma parte de un grupo social en ese país. Entonces, como estos requisitos son más complicados, por eso es importante que el gobierno federal lleve a cabo una entrevista con un oficial o una audiencia con un juez de inmigración. Los requisitos para TPS son más básicos. Uno simplemente tiene que mostrar que tiene la nacionalidad en el país que ha sido aprobado para el TPS. En el caso de los venezolanos, también tiene que demostrar que llegaron a Estados Unidos antes del día 31 de julio
2023 o antes. Si la persona viene de otro país que califica para TPS, tiene que buscar las instrucciones específicas para el TPS de ese país. Entonces, la respuesta a la gran pregunta, ¿pido el TPS o pido el asilo político? Uno puede pensar, bueno, uno o el otro. Es importante entender que las respuestas que damos realmente son respuestas en general y tienes que hablar en persona con un abogado de inmigración para decidir en tu caso. Pero en términos muy generales, las personas deben pedir asilo político si es que tienen un caso fuerte que cumple los requisitos y al mismo tiempo sí deben pedir el TPS para cubrir las bases. Si no ganas el asilo, vas a tener una protección bajo el TPS. Si ganas el TPS, no te da un camino hacia la residencia y vas a querer todavía pedir el asilo político. Entonces, en términos muy generales, sí debes pedir ambos programas y debes entender que sí es posible pedir dos beneficios si calificas para ambos. Una de las preguntas frecuentes acerca del asilo del TPS es la siguiente pregunta. Muchos me preguntan, dicen, bueno, abogado, pero el juez va a desestimar mi caso si yo mando a pedir el TPS, entonces más bien mejor no pido el TPS para que el juez escuche mi caso de asilo. Realmente lo que nosotros vemos en mi oficina, si el juez quiere desestimar el caso, manda un aviso que dice que la persona o tiene TPS o califica para el TPS. En cualquiera de esas dos circunstancias, de todos modos, el juez quiere desestimar el caso. Entonces, si tú decides no pedir el TPS, eso no influye en la decisión del juez de desestimar o no tu caso. Otra pregunta muy frecuente. Yo pedí el TPS y ahora veo que el juez desestimó mi caso. ¿Qué hago ahora? Lo que puedes hacer si estuviste esperando una audiencia con un juez de inmigración y decidieron desestimar tu caso, ya sea porque tienes el TPS o cumples los requisitos para el TPS, tienes que pensar, todavía deseas ganar el asilo político, entonces puedes tomar tu caso de asilo político y volverlo a enviar a USCIS y tener una oportunidad a un asilo afirmativo eventualmente. Muchas personas me preguntan acerca de los permisos de trabajo con ambos programas. Para el TPS, ese permiso de trabajo solo va a durar 18 meses. Cada 18 meses el gobierno federal tiene que decidir si van a prolongar más ese programa. Entonces, dura por 18 meses. El permiso de trabajo bajo el asilo político acaban de anunciar hace poco tiempo que cuando renueven ese permiso va a durar 5 años. Y muchas personas tienen miedo de tener ambos permisos de trabajo. Es posible mantener el permiso de trabajo bajo ambos programas. También es posible pedir no más el TPS y no pedir un permiso de trabajo bajo el TPS porque tienes un permiso de trabajo bajo tu programa de asilo político. Así que ya saben, el TPS es un programa importante. Puede ser un plan B si estás pidiendo un asilo político o realmente te puede abrir las puertas aquí en los Estados Unidos. Los venezolanos, quienes desean pedir el TPS, tienen que recordar enviar su aplicación antes de abril del año 2025. En nuestro tiempo trabajando con casos de TPS hemos visto escenarios interesantes. Entonces aquí les comparto algunos videos que pueden contestar preguntas sobre situaciones diferentes en los casos de TPS. Por favor, no se olviden de suscribirte al canal y compartir este video.